Estamos aquí con Sebastián Seria, el presidente de Fundar, matemático. Él se fue de la Argentina, se recibió en la UBA, se fue hace 30 y pico de años, una historia de vida muy rica. Vamos a conocer un poquito más a Sebastián. Muchas gracias por estar aquí. No, gracias Andrés por recibirme. Contame un poco tu historia de vida. ¿Vos estudiaste en la UBA? Estudié en la UBA, hice la carrera de matemática aplicada y bueno, yo quería hacer una disciplina en particular que tiene que ver con la optimización, que no tenía necesariamente en exactas un futuro, no podía hacer un doctorado, entonces me decidí ir al exterior, conseguí una beca en la Universidad de Carnegie Mellon, ahí hice mi doctorado y después... Finales de los 80. Eso finales de los 80, yo me fui en el 88, justo antes de la hiperinflación. Después de haber vivido esa ilusión, grande ilusión de la democracia, de la vuelta a la democracia, casi me voy antes, pero como pasó lo que pasó, decidí quedarme al menos esos años, de los que no me arrepiento lo más mínimo, porque para mí la Universidad de Buenos Aires fue una experiencia increíble, ¿no? La formación que recibí, el agradecimiento que le tengo es eterno. Y bueno, me fui a la Universidad de Carnegie Mellon, hice un doctorado, terminé mi doctorado y me ofrecieron trabajo en la Universidad de Columbia, en la Escuela de Negocios, un poco para seguir con mi investigación y ahí me hice profesor. Y bueno, seguí mi carrera de profesor por un tiempo hasta que un poco me picó esta idea del emprendedurismo y fundé una empresa que hacía cosas parecidas a las que yo había investigado, en este caso modelos matemáticos y en particular modelos matemáticos aplicados a las finanzas. Esa empresa se llamaba Axioma, no existe más, creció muchísimo, tuvo, como todas las empresas, periodos buenos, periodos malos. Fue muy importante esa resiliencia, ¿no? Que aprendí, esa cintura para tratar de adaptarme a las circunstancias. Y en el año 2019 la empresa se vendió, la vendí a la bolsa alemana. Y la bolsa alemana me pidió que me quedara, y no solo me pidió que me quedara, sino que la fusionáramos con una empresa que ellos tenían, que es la empresa que hace los índices de bolsa europeos más importantes, que se llama STOXX. Y bueno, juntando mi compañía más STOXX, formamos esta empresa que se llama Contigo y soy el CEO de Contigo. Bueno, eso tiene que ver un poco con mi vida afuera de la Argentina. Nunca perdí para nada ni el contacto, ni el interés, ni el amor por el país. Siempre sentí un enorme agradecimiento por todo lo que me pasó acá. Y bueno, eso hizo que estuviera involucrado en una serie de proyectos en el tiempo, para sentirme siempre ligado al país. Volvía muy seguido, mi hermano vive acá, mi madre vive acá, mis primos viven acá y bueno, tengo a Racing, lo tengo acá en el corazón. No lo tengo tatuado porque no me gustan los tatuajes, pero si me gustaran los tatuajes estaría también ahí. Y bueno... Pero contame un poquito de Fundar, digamos, que es una iniciativa también para incidir en la política, en la actualidad argentina. Eso, cuando yo vendí mi empresa en el 2019, dije, bueno, ¿qué es lo que se puede hacer para tener un impacto en la Argentina? Y se me ocurrió esta idea de abrir un think tank que se llama Fundar, que diseñe políticas públicas, que investigue políticas públicas y trate de articular con los actores, con los decisores, esas políticas públicas destinadas al desarrollo, ¿no? O sea, yo soy muy optimista sobre el futuro de nuestro país, creo que tenemos que tener una política de desarrollo que incluya al Estado como parte esencial. Yo creo en ese círculo virtuoso de la colaboración entre privado y lo público. Entonces en Fundar hacemos eso, investigamos y desarrollamos esas políticas. Es un think tank de 50 personas ya, hemos crecido muchísimo, nacimos durante la pandemia, pero crecimos durante los últimos 2 años y tenemos esa idea, esa visión de mediano y largo plazo que nos permite un poco alejarnos de las vicisitudes políticas del día, no tenemos que meternos necesariamente en el ruido, pero tratamos de hacer cosas concretas, ¿no? Que tengan incidencias, no es esto de publicar papers solamente, sino de meternos en temas coyunturales también. Sebastián, y corregime en todo caso, pero digo, más la búsqueda política a trazo grueso sería una cosa post-grieta, digamos, no entrar en ese ruido, en ese nervio de la polarización extrema, centrarse en las políticas públicas, pero un poco con ese tono. Sí, totalmente. Y bueno, tanto es así que, por ejemplo, acabamos de publicar un trabajo de GNL donde trajimos a Daniel González de IDEA, el director ejecutivo de IDEA, que fue CEO de YPF durante el gobierno de Macri, junto con Nico Arceo, que es uno de los consultores más conocidos en la área energética, que participó del directorio de YPF durante la época de Cristina. Y bueno, juntos
con Guido Sack, que es nuestro economista, hicieron un trabajo sobre GNL. Y eso demuestra un trabajo que creo que es espectacular y que va a servir como base para el gran debate que tenemos ahora sobre el GNL y la potencialidad. Y eso demuestra que se puede hacer cosas con gente que quizás piensa distinto. Cuando tenés una mirada pro país, pro largo plazo, mediano y largo plazo, y cosas que nos van a servir a todos. Entonces creo que es importante tratar de buscar esos consensos. Nosotros los tratamos de buscar a través de las políticas públicas. ¿Cómo ves el panorama socioeconómico en la Argentina? Vos lo mirás en perspectiva desde hace mucho tiempo, pero con mucha intensidad. Decías, me fui prácticamente con la hiperinflación. Bueno, ahora estamos en un momento particular, una macroeconomía medianamente estabilizada, hasta ahí nomás, con una altísima inflación. ¿Qué es lo que ves? Mira, claramente no hay, como decías ayer, no hay que ser matemático para darse cuenta que económicamente nos ha ido mal, ¿no? Durante mucho tiempo. Pero eso no nos convierte en una sociedad fracasada, ni en lo más mínimo. Tenemos nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas y tenemos que entender que estamos en un momento difícil. Estamos en un momento difícil en el mundo. Salimos de la pandemia donde el Estado tuvo que hacer un esfuerzo increíble para sostener a la economía. Como ustedes saben, el Producto Bruto argentino cayó durante ese periodo, después se recuperó en un tiempo récord y ahora estamos en una etapa de crecimiento, ¿no? Un crecimiento sostenido y nos estamos empezando a topar otra vez con la restricción externa, ¿no? Nos faltan los dólares, está clarísimo. Lamentablemente heredamos una situación de deuda muy, pero muy mala, tanto con los privados como con el Fondo Monetario Internacional, y creo que lo que está tratando de hacer el gobierno es ordenar y organizar esas cosas que son esenciales para poder lograr ese crecimiento sostenido que todos buscamos. Pero está claro que la macro hay que ordenarla y creo que bueno, ese es el objetivo, me parece, en este momento. Obviamente la inflación es un gravísimo problema en todo el mundo, pero en particular es un gravísimo problema en la Argentina. Y creo que tenemos que atacarlo con todas nuestras fuerzas. Si logramos ordenar la macro, y creo que va a ser posible, soy optimista, como supongo que te habrás dado cuenta, tiendo a ver el vaso medio lleno, creo que todo el resto que puede venir después puede ser muy positivo, porque el mundo hoy está demandando las cosas que nosotros hacemos, producimos o que podemos producir. Creo que hay una gran capacidad de captar inversiones que van a traer dólares, y también un poco con el tema este de la energía, cambiar de manera bastante radical lo que exportamos, la cantidad que exportamos, que nos va a servir para disminuir esta restricción externa que siempre ha sido un ancla para nosotros en momentos en que podemos crecer. Ves, en el mediano, estamos ahogados en la corta, pero en el mediano plazo, vía litio, tecnología del conocimiento, de una serie de industrias, ¿ves que vamos a saltar el cerco de esa restricción? Claramente, o sea, yo creo que si pensamos a 10 años o 15 años, seguro que vamos a estar afuera de esa restricción, con el potencial enorme que tiene Vaca Muerta. Vos mencionabas el litio, la economía del conocimiento, el complejo agroexportador, nuestra industria en alimentos, el crecimiento de la industria automotriz. Es decir, tenemos muchísimos casos de éxito y lamentablemente tendemos a focalizarnos en los casos negativos. Lo importante va a ser, yo creo, en los próximos años, y creo que es posible, hidrógeno verde es otro ejemplo que me olvidé. Creo que si logramos presentar al mundo una idea concreta de inversión, que el mundo va a venir a la Argentina y va a invertir en esas cosas porque lo necesita. No es porque necesariamente nos quieran o porque por alguna razón tengan un especial amor por la Argentina. Tenemos que olvidarnos de eso. Es porque la Argentina puede ser verdaderamente un lugar muy atractivo. Y ayer decía que es esencial, me parece a mí, que cuando salimos al exterior los argentinos, es hablar bien de la Argentina. Es una muy mala costumbre que tenemos porque no nos gusta el gobierno de turno o el anterior, a veces hablar mal de nuestro país, y la verdad es que a la gente no le interesa, es decir, realmente cae mal, no nos sirve. Tenemos que ser embajadores de nuestro país, tenemos que ser patriotas, ¿no? Y hay que conseguir esos tan meneados, declamados acuerdos políticos interpartidarios que tienen como prestigio, pero a veces después son difíciles de concretar, y a veces incluso la sociedad opta por sectores más extremos. ¿Cómo ves eso? Sí, claramente la idea del consenso es una idea esencial.
y la idea del consenso sale o parte del diálogo. Lo que estamos viendo acá en este coloquio es que hay una idea de ser un participante activo de ese diálogo y no necesariamente yendo a pedir cosas. Yo creo que lo que es importante, y por la razón que me gustó participar de este coloquio, es esta idea de ceder para crecer, que quiere decir, bueno, yo estoy dispuesto a sentarme a la mesa y ceder, porque mi objetivo es el de crecer. Yo creo que esa es un poco la mentalidad que tenemos que tener todos. Tenemos que empezar a pensar más en el mediano y el largo plazo y cuáles son las cosas que todos estamos dispuestos a dejar un poco atrás. Por ahí vos hablabas de extremos ideológicos, por el bien del país, cuál debería ser nuestras políticas de Estado que vamos a sostener en el tiempo. Y si logramos realmente sostener esas políticas, creo que vamos a estar bien. Entonces, esos consensos deben estar basados en esa idea de una política de Estado que podamos mantener en el tiempo. Sebastián, muchísimas gracias, un placer. Muchísimas gracias a vos, Andrés.